Muy bien, hermanos, hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a cambiar, vamos a aprovechar que el seminario se encarga de preparar precisamente predicadores, siervos, y esta mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestro hermano Lucas Menge, ahora Menge, y tener la oportunidad ellos tienen una preparación que se llama homilética, en la cual se les enseña, se nos enseña a predicar, a preparar mensajes y bueno, tener esta oportunidad, poner en práctica lo aprendido y poder escuchar a través de nuestro hermano el mensaje en esta mañana. ¿Sí? Adelante entonces, todo tu tiempo. Señor te bendiga. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Me siento escuchado, tengo un micrófono acá, otro acá, otro acá. Nadie me había escuchado tanto en mi vida. Bueno, ¿cómo están? Dormidos, por lo que veo. Bueno, quiero agradecer primeramente a todas las personas que están aquí por venir a la casa de Dios. También le doy gracias al pastor por darme la oportunidad de predicar y gracias a Dios por la preparación que tuve en el seminario para poder exponer la palabra correctamente y espero que en esta mañana sea Dios hablando a través de mí. Así que primeramente los que me puedan acompañar al libro de Lucas, a Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2 vamos a leer. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, vamos a orar. Dios, en este momento, Señor, te damos gracias por darnos un día más de vida, Señor, te damos gracias por habernos permitido, Señor, en esta mañana venir, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a adorarte. En este momento te pido por la predica, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú, Señor, usándome como tu instrumento, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor, y bendice a mí, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero hacer una pregunta acá. ¿Quién de acá le gusta comer? Veo a algunos que no levantan la mano y no quiero dar señas. Bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta comer y todo el mundo tiene una comida favorita también. A todo el mundo le gusta. Bueno, y yo creo que también tiene una comida favorita que le gustaría comer. Ustedes saben que el ser humano no puede pasar más de 4 a 6 semanas sin comer, porque se muere por desnutrición, y puede pasar hasta 3 o 5 días sin tomar agua. O sea, vemos la importancia que lo que es para el cuerpo, la nutrición y también la hidratación. Dice que si no comemos o no tomamos agua, dice, nos puede provocar una hiponotermia, una concentración demasiado baja del sodio en la sangre que requiere una intervención médica urgente y que puede provocar síntomas como vómito, dolor de cabeza, confusión, convulsiones, desnutrición y la muerte posteriormente. Vemos que obviamente comer es muy importante, no dejen de comer. Hay algunos que por adelgazar dejan de comer, no, coman, nútranse, pero vamos a ver cómo espiritualmente también dejar de comer nos hace mal. ¿Cuál es un síntoma de alguien que un hombre que deja de recibir la palabra de Dios o una persona que deja de recibir? ¿Alguien sabe? No morir, no sé espiritualmente morir, pero que deja de leer la Biblia, por ejemplo, deja de orar. Ustedes pueden participar también, es como una clase interactiva eso. Pueden participar, levantar la mano. A ver, deja de orar, deja de estudiar la Biblia, deja de crecer, se limita, deja de venir a la iglesia y es más fácilmente tentado también. Al no recibir la palabra de Dios, al dejar de congregarse, al dejar de tener comunión con Dios, también es más fácil del diablo de entrar a ese corazón, es más fácil de recibir las tentaciones. Y vamos a leer de vuelta acá el capítulo 4, versículo 2, que dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vemos que Jesús
fue al desierto guiado por el Espíritu a ayunar, a orar, a tener comunión con Dios. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y dice que después de los cuales dejó de ayunar, después del ayuno tuvo hambre, tuvo la necesidad. Y vemos que cuando tuvo la necesidad física de tener hambre, también vino el diablo a tentarlo. Y muchas veces es así. Es cuando estamos más débiles, cuando necesitamos más de la palabra de Dios, cuando estamos en una prueba, en una tentación, el primero que viene a nosotros es el diablo. Porque el diablo sabe cuándo atacarnos, sabe cuándo estamos más débiles, sabe cuándo es el momento exacto que atacarnos, conoce nuestras fallas y siempre va a atacar a eso. Y acá dice que Jesús tenía hambre. Entonces, vamos a ver más adelante ahora que cómo Satanás usa nuestras debilidades o nuestras tentaciones o nuestros momentos malos para atacarnos y nosotros tenemos que estar preparados, saber estar preparados para ese momento, para el momento en que Satanás nos ataque. Y vamos a seguir leyendo. En el versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. En el versículo 4 dice: Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vemos cómo Jesús después de los 40 días tuvo hambre, naturalmente, había pasado, no había comido durante 40 días, imagínense ustedes. Yo no puedo ni pasar ni 5 horas sin abrir la heladera, imagínense 40 días. Vemos cómo después de tener ese periodo de tiempo de ayuno, viene el diablo y le hace una propuesta. Le hace la propuesta de convertir la piedra en pan. Y ¿ustedes piensan que Jesús no podría haber podido convertir la piedra en pan y comer? O traer ángeles y que le dieran un banquete ahí al frente de él y comer todo lo que él quisiera? Obviamente que podía hacerlo, porque Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Y Jesús tenía el poder de comer, de saciarse y demás. Pero vemos ¿cuál fue la respuesta de Jesús? En el versículo 4 dice: Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vemos cómo Jesús no cede ante la tentación de Satanás, sino que le responde con la palabra de Dios, que este es un libro, dice, escrito está, al decirle escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 5, esa cita la palabra de Dios, respondiéndole con la palabra de Dios, Jesús. Y no solo eso, sino que también dice una verdad al decirle de que no solo de pan vivirá el hombre. Jesús obviamente tenía necesidad física de alimento, de nutrirse, había pasado 40 días sin comer, pero más necesitaba él tener comunión con Dios. Esa fue la razón por la que él había ido al desierto. Él había ido al desierto para tener comunión con Dios, para estar más cerca de Él. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y vemos cómo Jesús responde con la importancia de la palabra de Dios. Y es lo que más necesitamos nosotros. Muchas veces tenemos necesidades en casa, tal vez no llegamos a fin de mes y demás. Y a veces es difícil, y conozco y sé de cerca lo que tal vez no llegar a fin de mes, no por mi cuenta propia, sino por mi familia en sí, o testimonios de varias personas que tal vez no han llegado a fin de mes, y es algo difícil por no tener pan, no tener algo para comer, pero dice Jesús acá cuando recibe la tentación, dice que no solo de pan vivirá el hombre, y dependemos de Dios para muchas cosas. Y acá lo que se refería a Jesús es: yo tengo dependencia de Dios para todo. Yo puedo convertir la piedra en pan, pero yo dependo de Dios. ¿Alguien se sabe Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo más sacado de contexto de toda la Biblia. Se refiere, no es que podés hacer cualquier cosa porque Dios está conmigo. No, sino que Dios nos da contentamiento con lo poco que tenemos o lo mucho que tengamos. Entonces hay que estar contento con lo poco y lo mucho. Yo daba en Palmira, di la clase para los niños, di sobre cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, y cómo Jesús lo primero que hizo fue agradecer por lo que tenía. Dijo: Dios, te doy gracias por lo que tengo. Sea lo poco, sea lo mucho, te doy gracias.
¿Y cuántas veces nosotros también tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, con lo poco que tenemos, con lo mucho que tengamos? Tenemos que ser agradecidos con Dios, porque al fin y al cuenta es Él el que va a proveer todo nuestro sustento, Él es el que nos va a proteger. Y acá le decía eso Jesús a Satanás, que él está bajo la protección de Dios y él estaba bajo el sustento o la alimentación espiritual que Dios le había dado a él para seguir en ese entorno. Entonces seguimos leyendo en el versículo 6 y dice, en el versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un monte, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en su momento todos los reinos de la tierra. El 6 dice, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera se la doy. Si tú postrado me adoraras, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos cómo Satanás ahora lo lleva a un lugar muy alto, a un monte muy alto, y le muestra todas las ciudades, tal vez todos los pueblos, todos lugares muy ricos, muy buenos, donde tal vez había, no sé, cualquier cosa, cosas deseables, mucho poder también. Dice que Satanás le mostró todas esas cosas, le mostró todo lo que podría tener, todo lo que el hombre podría tener. ¿Quién no quisiera tener riqueza, tener poder, tener el poder de hacer lo que quiera, cuando quiera, o no ir a trabajar, o cosas así? ¿Quién no le gustaría? Y entonces Satanás fue hasta un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra así. Y le dijo, si te postras ahora ante mí, yo te voy a dar todo esto. Eso fue lo que le ofrecía a Satanás. Y necesito algunas personas que me busquen algunos versículos. Necesito que alguien me busque 2 de Samuel 11:2. ¿Quién se ofrece? 2 de Samuel 11:2, rápido, Lucas. Jueces 14:2. Jueces 14:2, ¿quién? Kevin. Génesis 13:10. ¿Quién? Génesis 13:10, Miki. Y Génesis 3:6, último. Génesis 3:6, Pastor Jonathan. Ahí va. Vemos cómo, primeramente, Satanás le muestra todo lo que podría tener y la cláusula sería si en ese momento Jesús se arrodilla ante Satanás. ¿Y quién tiene el primer versículo? Lucas. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bien, vemos cómo en el versículo 6 acá en Lucas dice que Satanás le mostró por medio de la vista todo lo que podría tener. Y vemos también ahora con David, que dice que vio a una mujer, y codició a esa mujer. Y quien tenga el siguiente versículo, Jueces. Y siguiendo declaró a su padre y a su madre diciendo, permito de tu mujer de las hijas de Filisteo, os ruego que me la toméis como mujer. Bien, acá vemos de vuelta, Sansón vio a una mujer de un pueblo filisteo, de un pueblo extranjero, y la codició. Y todo empezó por los ojos. Génesis 13:10. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Vemos de vuelta como la historia de Lot, creo que todo el mundo conoce, cómo él se guió por su vista al ver todos esos pastos verdes, esa linda ciudad que tal vez florecía, era buena para las ovejas que tenía él, era buena para cultivar. Vio y se guió por la vista y fue hasta allá, sabiendo él a cuestas de que pasándose esos pastos verdes estaba Sodoma y Gomorra, una ciudad que fue destruida por su pecado. Vemos cómo también se guió por su vista. Estamos viendo un patrón que es muy esencial ahí en este momento. Y en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos acá la historia de Adán y Eva, cómo la serpiente tienta y hace pecar a Eva por comer el fruto, pero dice que vio el fruto y vio que era bueno. Muchas veces las tentaciones que nos llegan a nosotros no nos llegan como algo feo. Ah, qué feo eso, ¿no? El pecado o la tentación llega siempre como algo lindo para los ojos, algo que querés, algo que codiciás. Y lo mismo le estaba pasando a Jesús en este momento. Jesús le había mostrado todas las ciudades, todo el gobierno, todo los pastos verdes como Lot y todas cosas lindas que todo el mundo quisiera tener. Y vemos como cada uno de estos personajes que fuimos nombrando por los distintos pasajes, el tropiezo que tuvieron fue por su vista. Como ellos vieron, codiciaron el poder que podían haber alcanzado, codiciaron porque les gustaba, porque la tentación, el pecado nunca es algo feo para el mundo, para nosotros. Siempre viene como algo lindo, siempre viene como no te muestran la consecuencia de ese pecado, ¿no? Siempre viene como algo lindo, algo codiciable. Pero dice, Jesús le respondió en el versículo 8, dice, Jesús respondió y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vemos como Jesús no se iba a someter al diablo por algo lindo, por algo que tal vez era codiciable para todos, y le respondió nuevamente, dice, escrito está, en Deuteronomio 6, versículo 13, los que me pueden acompañar, vamos a buscarlo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses del pueblo que están en vuestro entorno. Vemos cómo Jesús responde con la palabra de Dios, y muchas veces decimos que no somos idólatras, pero adoramos cosas que son fuera de dioses, o no estamos postrados literalmente al frente de una estatua, ni adorando a otros dioses, ni nada de eso. Pero cuando está el clásico en el domingo, juega Peñarol Nacional, y vamos a ver qué importa más. Si la reunión es a las 6 y el partido es a las 7, bueno, no voy a faltar el partido, total, es una reunión sola, es todo el año vengo a las reuniones, una me puedo permitir. Y ahí faltás, ¿y ahí quién estás adorando? Al Dios pelota, diría el pastor Archie. Estamos adorando al Dios pelota, o otras cosas que ponemos delante de Dios. Tener ídolos no depende, no es tener una estatuita, es poner algo antes que Dios, poner algo sobre Dios. Entonces, dicen, al mostrarle todo eso, Satanás dice, yo no te voy a adorar a ti, porque yo no adoro a estas cosas del mundo. Yo no vengo para tener todos los reinos ahora. Yo vengo para adorar a Dios, para mostrar una vida ejemplar, para mostrar cómo se tiene que vivir la vida, cómo una vida conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Eso lo decía Jesús a Satanás en esta ocasión, y respondiéndole, según Deuteronomio 6:13. Vemos cómo de vuelta usa la palabra de Dios para resistir a la tentación que Satanás le estaba mostrando. Y seguimos leyendo, dice en el versículo 9, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a los ángeles mandarás acerca de ti, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde, y en las manos te sostendrá, porque no tropieces con tu pie en piedra. Y respondió Jesús en el versículo 12, dice, respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos cómo ahora Satanás lo lleva a otro escenario, a un escenario tal vez más complicado, para algunos ya hubiesen accedido a la segunda tentación, que de tener todos los reinos. Pero vemos cómo acá Satanás, lo lleva al pináculo del templo y dice, tírate. Total, si sos Dios, ¿no? Sos Jesús, vos sos el Hijo de Dios. ¿Por qué no te tírate? A ver, si total va a venir Dios y te va a proteger. Si Dios está con vos, Dios te va a proteger. Total, tírate, si Él te va a salvar, tírate.
le decía a Satanás. Y, decía, y Jesús le respondió en el versículo 12 y dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos como muchas veces, ¿quién no ha visto en una casa cualquiera o en cualquier lugar, que en la entrada de la casa, ¿qué tienen? Que abajo de los caballos, una herradura. O tiene, muchas veces, yo he escuchado y he visto también, de que en la billetera tienen entre 2 films, ¿sí? Tienen como un trébol de 4 hojas, así como si fuera de la suerte. O muchas supersticiones, así como todo. Sí, no, mi número de la suerte es el 11 y lo uso para todos lados. Yo cuando me preguntan cuántos años tenés, digo 11, porque es mi número de la suerte. No. Pero muchas veces tenemos esa costumbre. También he visto cristianos que tienen la Biblia abierta arriba de la mesa y la usás no, pero cuando viene el pastor hago así, saco el polvo y voy a la iglesia. Y después cuando toda la semana, el amuleto de la buena suerte arriba del mueble, porque Dios está conmigo, porque Dios me va a proteger, porque tengo ese amuleto. ¿Sí? O gente que lo lleva en la mochila, para todos lados de la Biblia, como si fuera el amuleto de la buena suerte, que Dios lo va a proteger sin importar la circunstancia alguna. No. Dice, no tentarás al Señor tu Dios, le responde Jesús. Porque muchas veces somos así, somos que tenemos a Dios como que es obligatorio que nos va a proteger Dios. Yo oro todos los días, voy a la iglesia, Dios me va a proteger. Dios me tiene que proteger. A veces que le imponemos a Dios que nos proteja. También me viene a la mente la historia de Job, los que me puedan acompañar, a Job 38.4. Job 38.4. O si no, lo leo yo nomás y no se preocupen, si no damos tantas vueltas por la Biblia. Job 38.4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Vemos acá la historia de Job, cómo Dios le había permitido al diablo sacarle todas las cosas que tenía Job. Todas las riquezas, todas las cosas materiales, Dios le había dado el permiso a Satanás de sacarle todas las cosas que tenía. Y entonces Lot después estaba como indignado, diciendo, Dios, ¿dónde estás? Y muchas veces estamos así nosotros, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa todo esto a mí si yo te sigo? Soy una persona fiel, yo he ido a la iglesia, he hecho esto, que lo otro, y justificándonos la protección de Dios, como si hubiésemos ganado esa protección, como si de nosotros dependiera si Dios nos quiere o no, o Dios, ¿por qué me querés tan poco? Entonces, acá vemos cómo Dios le responde a Job. Le dice, ¿dónde estabas vos? ¿Quién sos vos? Es como decir, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Vos estuviste cuando yo fundé la tierra? En los versículos siguientes también le dice, en la creación, ¿dónde estuviste vos? ¿Quién me manda a mí? O nadie me manda a mí, nadie está sobre mí. Yo hago mi voluntad, porque Dios es soberano. Dios es nuestro Padre celestial que nos cuida y nos guarda, pero Dios también es soberano, Dios tiene su propia voluntad. Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros y tiene un plan divino para nosotros. Pero Dios nos protege también, eso es una verdad, pero no siempre Dios permite a veces la tentación, las pruebas y demás, así como Job, como él le fue sacado todas las cosas que tenía, así Dios también, Dios nos protege a pesar de veces de dudar su palabra. Y dice que Jesús, volviendo al versículo central, en versículo 12, dice, no tentarás al Señor tu Dios, y le está hablando de eso mismo, no usar a Dios como nuestro Padre que siempre va a estar, que siempre nos protege, que es nuestro amuleto de buena suerte para todos lados. No, Dios nos protege, tiene su voluntad, y visto está también en los discípulos que murieron. Solo uno de los discípulos murió de muerte natural, de anciano. El resto murieron por su fe, murieron por lo que creían. Murieron la mayoría, algunos crucificados, otros decapitados. El apóstol Pablo murió decapitado. Y eso nos tiene que animar a nosotros también. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Ver y guiar, poner nuestras prioridades en orden. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Seguir nuestra voluntad o la voluntad de Dios? Vemos como esos hombres fieles, como los discípulos o el apóstol Pablo también,
que nunca dijeron, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Dios, ¿por qué estoy en la cárcel? Dios, ¿por qué? No, siempre guiándose a la voluntad de Dios, porque Dios nos protege, sí, pero algo más fuerte que nuestra voluntad es la voluntad de Dios, y eso es lo que decía Jesús en esta ocasión. Y vemos cómo después de Jesús haber sido tentado, en el versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Quiero resaltar la última parte que dice por un tiempo, porque Satanás siempre va a estar alrededor nuestro, siempre va a estar tentándonos, siempre va a buscar nuestra ocasión de caer, ocasión de pecar, siempre va a estar atrás nuestro para ver cuándo pisemos el palito, o siempre vamos a tener tentación en esta vida, siempre vamos a caer y siempre vamos a tratar de levantarnos con Dios, pero siempre hay que tener esta enseñanza de cómo Jesús primero siempre supo la voluntad de Dios y también siempre usó su palabra. Un cristiano que no lee la palabra de Dios, ¿cómo se va a defender cuando venga Satanás y nos tiente o cuando tengamos una prueba? ¿Cómo nos vamos a defender si no tenemos la palabra de Dios con nosotros? Yo agradezco a ustedes que están acá, porque si alguno está pasando una prueba, una tentación, está acá, está admitiendo que necesita de Dios, porque sin Dios somos inútiles nosotros. Entonces está admitiendo de que sin Dios no podemos hacer nada. Y agradezco a los que están acá también por eso, porque es una linda respuesta que estar con hermanos, escuchar la palabra de Dios, estar en oración, que es lo que Jesús hubiera querido y lo que hizo en estos pasajes, cómo Él usó la palabra de Dios para combatir la tentación que se le marcaba. Y también vemos cómo Jesús rechazó los beneficios terrenales, dejó todos los reinos, todo lo que podía tener por adorar a Satanás, por la voluntad de Dios, por seguir algo a expensas de Dios. Él prefirió seguir a Dios que seguir su propia voluntad, que seguir sus propios caminos. Y bueno, ya para terminar, que quería seguir, pero se me acabó el bosquejo. Bueno, para terminar vamos a orar y ya podemos despedirnos. Dios, en este momento, Señor, te damos gracias por todo lo que nos da, Señor, por la protección que nos da, Señor. Ayúdanos a comprender estas verdades, Señor, a estar preparados en el momento de la tentación, en el momento de las pruebas, Señor, que tú siempre vas a estar con nosotros, Señor, y que también tenemos que aprender, Señor, que todo es con tu voluntad, Señor, y que tú eres soberano con nosotros, Señor, pero también eres misericordioso. Ayúdanos a aprender estas verdades, Señor. Dejamos el resto de la mañana, Señor, y la reunión de la tarde en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.